Profe, buenas noches. Aquí estoy otra vez con mi presentación en el tema de errores en la medición de la metrología deportiva. Empezamos con la primera diapositiva, profe. ¿Me la puede ver? Presentación. Pasamos diferentes tipos de errores de medición mediante el método del equipo de medición en el deporte. Tipos de errores de medición, profe. Los tipos de errores de medición pueden ser aleatorios, sistemáticos, despreciativos o significativos, entre otros. Se conoce como error de medición a la diferencia existente entre el valor que se ha obtenido y el valor real del objeto. O sea, siempre se conoce como error de medición a lo que la diferencia que sale entre la medida que uno le hace a cualquier objeto, ¿sí? A cualquier objeto sobre la medida que uno hace a la medida real del objeto. Ahí está el error, el primer error que podemos encontrar. Entonces, vamos a encontrar los tipos de medición. Las encontramos que son de aleatorio, error sistemático, error despreciativo, error significativo. Entonces, el aleatorio, los errores aleatorios son aquellos que se dan cuando se hacen medidas consecutivas, siempre, o sea, de un mismo objeto, obteniendo valores diferentes en cada paso. O sea, son como procesos imposibles de cambiar, o sea, de controlar. Ese error aleatorio es imposible de controlar a la hora de medir, porque siempre está en constante midiendo lo mismo y siempre va a obtener valores diferentes. En el sistemático, a diferencia de los aleatorios, los errores sistemáticos dependen directamente del sistema o método que se emplea para realizar la medición. Por este motivo son errores constantes. O sea, siempre vamos a tener métodos diferentes. Por eso el error sistemático siempre va a tener ese error. A toda hora siempre va a ser un error constante en cada vez que vamos a tomar una medida de un objeto, un deportista, en cualquier ámbito, principalmente en el deporte. El error despreciativo es aquel error que por mínimo no constituye un problema para las mediciones que se están llevando a cabo. O sea, más o menos puede ser como se relaciona con el error relativo, o sea, es lo que yo puedo entender ahí. El error en el despreciativo es eso, o sea, no hay problema en las medidas, porque las mediciones que están llevando a cabo, si el error es algo mínimo, la medida, por ejemplo, si usted tomó 20 centímetros y el error es mínimo de milésimas, eso no perjudica nada. Entonces, ese es un error despreciativo, pero sí está el error en la medida. El error significativo es aquel que representa un problema para el trabajo que se está realizando. Si la diferencia es, la medición es muy grande, evidentemente se tratará de un error significativo. ¿Qué quiere decir, profe? Que sí, ahí sí entra en comparación al despreciativo, es viceversa, o sea, sí son errores grandes. O sea, por ejemplo, si en 15 centímetros usted va a medir, va a tomar la longitud de 100 centímetros, pero tiene error 10 centímetros a la hora de medir, claro, eso significa algo y no se puede tomar la medida exacta. Entonces es un error grande ahí ya para eso. Entonces ahora tenemos aquí errores. Los errores se pueden producir por defectos en el instrumento empleado, o sea, cuando el instrumento viene de fábrica o se utiliza mal. Muchos de los errores que se cometen al momento de hacer son atribuidos por los instrumentos. Esto es el instrumento principal para poder tomar una medida exacta, y si no lo usamos adecuadamente o viene con errores de medidas, de diseño, pues van a quedar mal las medidas de la metodología. También debido al accidente también se puede producir errores. Una medición puede verse alterada por diversas causas incontrolables, no naturales, que generan un accidente. Claro, al ir a medir un deportista y que sufra un accidente en sus piernas, en una lesión o algo, entonces también ahí está el error debido a los accidentes. Error causado por la persona que toma la medida. Como todo ser humano, ninguno es perfecto, entonces cualquier humano se puede equivocar. Eso es normal, profe. O sea, puede tomar una medida mala, en el momento está desconcentrado, tomó error, se equivocó en la medida, puso lo que no era en la planilla, bueno, etcétera. Errores debido a las condiciones ambientales. Dependiendo del clima,
puede haber un error ambiental, porque no es lo mismo tomar una medida a un deportista en clima caliente que en clima frío. Eso va a variar las medidas, los sistemas de la persona van a variar. Entonces, ahora pasamos al error absoluto. El error absoluto lo vemos como dice ahí en la diapositiva. El error absoluto es la diferencia entre el valor verdadero de una magnitud y el valor medido. O sea, en comparación es la diferencia entre el valor real y el valor aproximado que damos. Ejemplo, 17 menos 20 es igual a menos 3 grados. El error, para evitar eso, el resultado de la resta siempre será positivo, sea como sea el signo del resultado. O sea, la diferencia tomada siempre va a ser positiva. Entonces, eso es un error absoluto, porque se da siempre, la medición se da, el valor absoluto se da siempre positivo, sea cual sea el signo del ejercicio que se está haciendo, de la medida que se está haciendo. Y pasamos al error relativo. Es el cociente entre el error absoluto y el valor verdadero. Ejemplo, el relativo toma las medidas de incertidumbre de la medición. O sea, si la medida es de 15 centímetros, como le hablaba anteriormente, es de 15 centímetros la longitud, la medida, y hay 1 centímetro de diferencia, sería mucho. Ahí ya sería un error significativo. Pero en contrario, si la medida de longitud fuera de 5 kilómetros y hubiera el error de 1 centímetro, no pagaría ni a nada, sería algo insignificante. Entonces sería un error despreciativo. Y en el valor relativo van los dos, como el significativo y el despreciativo, ¿sí? Porque él dependiendo de la medida, pues lo hace ver como significativo o despreciativo. Esos son los errores absoluto y relativo. Y tenemos acá, para completar, tenemos los errores que pueden cometer por la temperatura, por influencias extrañas, por las corrientes de aire, por las impurezas y por la humedad. Esos son factores que pueden intervenir en los errores a la hora de tomar las medidas y nos hacen cometer muchos errores. Gracias, profe. Este es mi video. Espero que haya quedado bien.